Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy viernes 8 de marzo del 2024. Les saluda Dayana Oreña Solís como parte de este equipo. Nos encontramos hoy acompañando a las compañeras del equipo de Realidad Nacional que han preparado un programa titulado 8M, Día Internacional de la Mujer, ¿qué pasa en Costa Rica? Sin duda, esta fecha no podíamos dejarla pasar y conmemorar todas las luchas de nuestras antecesoras y, por supuesto, las que tenemos actualmente en nuestro país. Y bueno, pues podemos hablar de diferentes temas asociados a nuestra condición, ¿verdad? Por ser mujeres. Entonces, agradecemos profundamente a la compañera Erika Álvarez, quien ha sido coordinadora de este espacio como parte de la Comisión de Realidad Internacional. Eh, Agradecer a las personas que nos van a seguir durante las 2 horas de esta transmisión y a quienes también nos van a escuchar en diferido el día de mañana a través de la retransmisión en Radio Actual en la 107.1 FM. Y también recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live de Alternativas. Ahí pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios, pueden compartir nuestro programa y ver otros programas que hemos realizado anteriormente. También escucharnos a través de radios digitales como Radio Soberanía y Radio Revolución. Es importante para nosotras en este momento compartirles también el lema de nuestro programa, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y a partir de este momento, bueno, quisiera darle la bienvenida a Erika como parte no solo del panel que nos acompaña hoy, sino como miembro del Grupo de Realidad Nacional de este equipo de alternativas. Adelante, Erika. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Realmente en un día de importancia trascendental para las mujeres de Costa Rica y el mundo, pues desde el equipo de Realidad Nacional quisimos, como corresponde, ¿verdad?, determinar que el programa de hoy fuese dedicado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Creo que en un contexto mundial y nacional muy complejo para las mujeres en el que en momentos en los que inclusive podríamos decir con absoluta certeza que la vida y la dignidad humana en general están en juego y esto ha sido evidenciado en esta situación que se vive en el conflicto en la Franja de Gaza, en el que se asesinan personas, mueren niñas, mueren niños todos los días a la vista de cualquiera, quedando claro que la vida humana y la dignidad humana, tal como lo hemos conocido desde más o menos la mitad del siglo pasado hacia acá, está perdiendo su valor y eso implica un riesgo para todas las personas y especialmente para las mujeres en todos los lugares del mundo. En esa situación y en Costa Rica con un gobierno que sigue impulsando políticas y prácticas que son patriarcales, que excluyen a las mujeres, que atizan o esos aquí a lo naranjeño atizan o que complican o que encienden más la violencia, sabiendo que las principales destinatarias de violencia somos las mujeres y las niñas y los niños, ¿verdad? Pues esto acrecienta, por supuesto, los problemas que podemos enfrentar en el contexto nacional. Aunado a esto, debemos mencionar que en situaciones críticas como las actuales, en las que hay un sinnúmero de situaciones de desempleo, en el que se agudizan las características económicas de las personas, en el que crecimiento económico no está significando crecimiento, desarrollo social, en el que recientemente se han eliminado 110,000 becas para personas menores de edad del Ministerio de Educación Pública, bueno, de Limas en este caso, pero para los chicos que son estudiantes del Ministerio de Educación Pública, y estas cosas, aunque parecieran ser solo generales, al final son repercusiones directas en la vida de las niñas y las adolescentes, porque cuando en la casa no hay plata para que la gente estudie, los hogares siempre prefieren que estudien los muchachos para que se gradúen rápido y las chiquitas y las adolescentes se queden cuidando en la casa, privándoseles de toda oportunidad de crecimiento y desarrollo. Así es que hay muchas situaciones que están pasando que a veces nos parecieran que son generales, que no son una situación que de manera
enfática y de manera más grave afecta a las mujeres, pero lo cierto es que sí, y esa es la idea de hoy, con la compañía de tres mujeres más que Darla, que se nos acaba de sumar al equipo de Alternativas, y con dos compañeras que han sido baluartes de la lucha de las mujeres a nivel nacional, pero especialmente en el occidente de Alajuela, que son Enid Cruz y Ney Barrantes. Pues con este panel y con la intervención de Daya, que está en toda libertad de decir lo que quiera cuando quiera en este programa, pues vamos a tratar de pormenorizar un poco cuál es la situación actual de las mujeres en Costa Rica, cuáles son las perspectivas, cuáles son los llamados que en el contexto de este 8M hacemos a las otras mujeres, a la sociedad, a las instituciones públicas, y también para que más allá de seguir desesperanzadas y a veces fraccionadas por actuaciones propias del mismo Estado que intencionalmente nos divide a veces para tener provechos políticos de un sector o de otro, pues más bien cómo hacemos para ir en contra de todo eso y construir un movimiento de mujeres también cada vez más fuerte, más unido, que reconozca más que son mucho más los puntos que nos unen que las pequeñas diferencias que por la forma o por circunstancias coyunturales nos puedan separar. Así es que bueno, con esta perspectiva, pues, y con absoluta libertad de poder participar en la forma que quieran, tal vez vamos a dar inicio a una primera etapa en la que cada una pueda, pues, presentarse, y para que todos los conozcan en la forma en que quieren ser reconocidas. Dale. Muchísimas gracias, Erika. Sí, vamos a darle la palabra entonces, si gusta venir, ¿y vas a comenzar? Bueno, está bien, claro que sí. Un Adelante. placer saludarlas a todos y todos, a todas y todos que nos siguen a través de estos medios. Agradecer la invitación a compartir algunas ideas, ¿verdad? Y un poquito más que ideas, es como la visión que tenemos en este momento y en un día como hoy, en donde nos recuerdan esta conmemoración, que la lucha de las mujeres es un día histórico porque tiene años de haberse instituido, pero tiene más años la lucha de las mujeres. Bueno, Enid Cruz, como decían, de profesión trabajadora social, pero en realidad como activista por los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos en general. Muy contenta de estar participando y de poder compartir una experiencia exitosa, decimos nosotras, desde una organización de base comunitaria como lo es MUSA, de Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, que hemos logrado permanecer y sostener desde nuestra perspectiva, desde los territorios donde trabajamos, esa esperanza de las mujeres de mantenerse conectadas, de mantenerse en red para poder resistir frente a todos los años y en todos los periodos. Los problemas son diferentes, pero las raíces son las mismas, que es la de un Estado neoliberal, la de un Estado patriarcal, que precisamente esas formas diferentes a veces de ir contra los derechos de las mujeres a veces nos confunden, a veces pensamos que estamos avanzando, y tal vez empezaría diciendo que, ¿verdad? Que hoy es un día para recordar que ningún derecho que hayamos logrado, que hayamos conquistado, lo tenemos seguro, y por eso es tan importante que podamos mantener estos espacios y que podamos mantenernos unidas y en la lucha. Y un placer de estar acá. Muchísimas gracias, Enid. El placer es nuestro contar con su presencia, ¿verdad? Toda una luchadora social desde hace tantos años en todos los espacios, como usted lo menciona, ¿verdad? No solo en el ámbito de los derechos de las mujeres, sino siempre ahí al frente de distintas luchas. Así que muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Darla. Adelante. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Un gusto estar aquí con ustedes y también un gusto a aquellas personas que están viendo la transmisión. Mi nombre es Darla, yo soy estudiante, soy mujer, soy hermana, soy amiga, y creo que eso ha sido como lo que me ha llevado a ser parte de estos espacios. También agradecerles la invitación. Creo, y muy importante lo que han dicho las compañeras, también me gustaría posicionar que ese sistema
ligado a la colonia. Ha sido también gran parte de lo que nos ha hecho en el país replicar todas estas violencias estructurales para todas las mujeres. Y como lo mencionaba Erika ahora, también que han estado aquí tratando de resistir en los últimos gobiernos y en los últimos años. Mi perspectiva es más como estudiantil y como de los últimos años, que ha sido como lo que he podido estar cerca de los movimientos sociales, porque antes me era como muy difícil participar porque era menor de edad y estaba como más alejada de ese tipo de cosas, pero es un poco mis vivencias lo que me gustaría compartirles y mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Darla. Para nosotras es un placer tenerte acá y bueno, y incorporar nuevas voces al programa Alternativas, especialmente aquellas voces jóvenes también, ¿verdad? Que nos dan esa esperanza de cambio y de que la lucha continúa en este sistema y por el bien, como dice nuestro lema, ¿verdad? Para construir un mundo y un país integralmente mejores. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a dar la palabra también a Irene. Adelante. Gracias, buenas noches. Primero a todas las que nos acompañan hoy en este panel Alternativas y saludos a todas las personas que nos van a estar pues siguiendo durante este espacio de compartir saberes. Yo me voy a presentar como ramonense, ¿verdad? Y además honro mucho este espacio porque Darla, fíjate que Dayana y Erika, dos de las compañeras de acá, nosotras empezamos a articular a través del movimiento estudiantil en la sede Occidente hace un ratillo. Entonces, es desde ahí donde ver que el tiempo es cíclico, como vos lo traes hoy acá, es lo que nos da esa sensación, ¿verdad? De tener 3 generaciones acá y que somos luchadoras sociales, las 3, y en el caso de doña Anita y Claudicable, entonces siempre una tiene como referentes, ¿verdad? Mujeres que le van marcando la ruta. En mi caso, yo hoy voy a posicionar mi compartir desde este doble lugar que nos invitan los feminismos, ¿verdad? Que es como abrazar el conocimiento como el camino que las mujeres tenemos para emanciparnos, pero que ese conocimiento feminista debe ser también situado o con una pata en la calle, ¿verdad? Debemos estar siempre desde los activismos y desde una teoría muy sólida, porque en el momento en que la perspectiva de género se tiende a despolitizar y no se hace análisis de las intersecciones, o sea, de cómo le afecta a una mujer el lugar de donde vive, la etnia, su condición socioeconómica y el ser mujer, vemos unas barbaridades y unos atropellos hacia algunas compañeras que se están volviendo día a día más, digamos, como, yo diría que hasta violentos entre nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, en algún momento de esta noche, yo quiero como situar esa vivencia, ¿verdad? Ese recorrer lo que he hecho, que es como irme formando mucho en género, y considerarme, como decía mi maestra Marcela Lagarde, epistemofílica, o sea, enamorada del conocimiento, pero que ese conocimiento tiene que estar de la mano de las comunidades y trabajando siempre como en cadenas de mujeres, ¿verdad?, en las comunidades, porque si no, no tiene ningún sentido y no se avanza. Paso palabra. Muchísimas gracias, Irene, para Alternativas. Es un gusto poder contar con tu apoyo y tu presencia siempre en estos espacios, ¿verdad? Sos uno de nuestros primeros referentes cuando pensamos en un día como hoy, ¿verdad? Porque precisamente sabemos de todo tu conocimiento y de todo lo que has venido trabajando y aportando desde la vivencia también, ¿verdad? En distintos espacios. Entonces, es un placer contar con vos. Y bueno, Erika, además de ser parte del equipo Alternativas, hoy nos acompaña también como panelista en este espacio. Entonces, bueno, Erika, contanos un poco tu perspectiva también. Bueno, igual en el marco del ejercicio de un feminismo basado en las realidades locales e interseccionales, como lo explicaba Irene, hoy yo quiero participar desde mi rol como presidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, del capítulo Costa Rica de esta alianza, y hablar un poco de la situación de las mujeres con discapacidad en el país, que es bastante más compleja, bastante más drástica que la realidad de la mayoría de mujeres. Por supuesto, hay otras que también enfrentan situaciones de interseccionalidad y que tienen que ser atendidas adecuadamente. Pero bueno, la idea de hoy es hablar desde esto, desde este rol que vengo ejerciendo desde que nació la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad
que nace justo en el año 2016 con el objetivo de visibilizar la participación de las mujeres o la necesidad de la participación de las mujeres en los espacios de liderazgo y decisión del movimiento social, y especialmente las mujeres con discapacidad, a quienes históricamente se nos ha negado ese rol de participación pública y política, por todas las formas que hay de exclusión y especialmente por la negación de los accesos y los ajustes razonables al entorno y a las actitudes de los demás. Así es que bueno, desde esa perspectiva, pues yo me estaría integrando el día de hoy. Muchísimas gracias, Erika, por tu participación, ¿verdad? Porque también nos extiendes la mirada más allá, ¿verdad? Si ya la lucha de las mujeres de por sí es invisibilizada de muchas formas, aún más las de mujeres en ciertas condiciones, como lo que expones, ¿verdad? El caso de la discapacidad o el caso de mujeres rurales, mujeres indígenas, o sea, siempre hay como esas situaciones, ¿verdad? Que es importante traer acá a colación. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a darle entonces la palabra a Nid para que iniciemos ya con nuestra primera intervención. Tenemos aproximadamente ahí, bueno, vamos a irlo valorando en el transcurso del programa, pero unos 10 minutos aproximadamente, ¿verdad? Para cada intervención. Entonces, adelante, Nid. Bueno, tal vez decir que ahí tenemos a Darla Villarreal, ¿verdad? Que se integró. Y darle la bienvenida, Está entonces, doble, también. ella Ah, está Ajá. conectada doble. ya. Ya. Ok. Bueno, bueno, no sé, ¿verdad? Por dónde empezar. Tal vez empezar de que, de algunas de las cosas que han dicho las compañeras en la presentación, ¿verdad? Cuando uno piensa en el tema de las luchas de las mujeres y cuál lucha podría ser más importante o más significativa o qué nos falta por avanzar en el tema de las luchas de las mujeres es complejo porque precisamente cuando aprendimos es que a poner esa mirada integral en la problemática de las mujeres y darnos cuenta que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres no estamos hablando solamente de la violencia física o la violencia psicológica, de la violencia económica, que no solamente es la violencia que viven las mujeres en el espacio privado, en sus hogares, en su familia, en su relación de pareja, sino la violencia que viven las mujeres en la calle y que viven las mujeres en la política y que viven las mujeres por ser negras y que viven las mujeres por ser migrantes y que viven las mujeres por tener discapacidades, ¿verdad? Nos damos cuenta que el hablar del tema de derechos de las mujeres es un tema muy complejo y que hablar del tema de la violencia, de las violencias, porque en algún momento hablábamos de la violencia hacia las mujeres y de pronto en este proceso de construir y aprender empezamos a hablar de las violencias hacia las mujeres, de la interseccionalidad, y a darnos cuenta que entonces las respuestas también son complejas y que entonces es un tema que apenas se está empezando a trabajar. Ayer hablaba con un compañero y me decía, bueno, ¿qué leyes faltan aquí en Costa Rica para que las mujeres se sientan seguras? Y yo le decía, bueno, primero tenemos que ver de las leyes que tenemos, cuáles leyes en realidad en este momento se están cumpliendo y cuáles de esas leyes también están siendo cuestionadas y a lo mejor las podríamos perder, porque así de complejo es hablar de la problemática de las mujeres. Y creo que un día como hoy, que es un día en el cual conmemoramos, ¿verdad? Y eso para recordarnos a las mujeres y también a los hombres de que no es un día que celebramos, no celebramos ser mujeres porque es muy bonito, porque qué placer, y, ¿verdad? Sino que conmemoramos esa histórica lucha que hemos tenido que dar las mujeres eh, a través de los siglos para poder llegar a disfrutar un poquito de esa, por lo menos reconocimiento, primero que somos humanas y de que también somos personas de derecho. Y que en esa ruta hay mujeres que inclusive han dejado su vida y por eso es que hablamos de conmemorar y no de celebrar y cómo entender que a esas mujeres que quemaron porque las llamaban brujas, porque en algún momento decidieron pensar
o esas mujeres que estuvieron invisibilizadas y que escribieron y que inventaron cosas y que hoy no existen en la historia porque lo hicieron a nombre de sus maridos, porque en aquel momento ellas no podían ser visibles, ¿verdad? Ahora que estamos en este medio, de pronto se nos hace difícil pensar que ese tipo de situación existió. Bueno, hoy tenemos otra realidad y tenemos otros retos. Y lo que tenemos hoy, lo que hemos avanzado es porque han habido mujeres que en la historia han dado luchas importantísimas y aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hablar de, por ejemplo, la participación política, el momento en que las mujeres tuvimos el derecho a votar es algo muy reciente. Y entonces, preguntarnos desde eso hacia dónde vamos para en este espacio corto decir que entonces tenemos grandes retos. Y hoy en día los retos son para todas las mujeres de todas las edades y de todos los espacios, porque en el caso de Musade, que trabajamos mucho en las zonas rurales con mujeres campesinas, nos damos cuenta que para ellas a veces es hasta insignificante que existan leyes porque ni siquiera las conocen y ni siquiera tienen la posibilidad de utilizarlas. Entonces, el reto más importante ahí es el conocimiento, es el acercamiento como mujeres, el reconocer que inclusive muchas de esas mujeres han estado dando luchas que a veces las invisibilizamos porque si no son parte del movimiento de mujeres, si no están en una organización de mujeres, esas luchas pasan invisibles, como han pasado quizás invisibles muchas de las luchas que dieron nuestras abuelas, nuestras mamás, que hasta el lograr que frente a su esposo se decidiera que una hija pudiera estudiar, tal vez para ella fue algo insignificante o en ese momento fue importante, pero quedó invisibilizado. Entonces, los retos que tenemos hoy, las mujeres, las activistas, pero también las organizaciones son muy grandes. Y son muy grandes porque nosotras que hemos vivido alguna época que podríamos decir de gloria, donde en algún momento el movimiento de mujeres ha sido muy efervescente, donde ha estado articulado, hoy vivimos totalmente lo contrario. Y el primer reto es cómo nos articulamos las organizaciones de mujeres. Yo celebro que hoy hay en San José, en la marcha del 8 de marzo, ¿verdad? Hay muchas mujeres jóvenes y entonces eso nos da esa esperanza de que las que estamos más mayorcitas, de alguna manera no hemos hecho el trabajo tan mal y que las mujeres que dieron su vida y las mujeres que fueron invisibilizadas, de alguna manera hoy las estamos reivindicando. Pero también es un momento para pensar que tenemos muchísimos peligros, ¿verdad? En nuestro sistema patriarcal, en vez de debilitarse, sigue encontrando nuevas formas de posicionarse. Nuestros espacios de discusión política a veces se disminuyen y nuestra capacidad de respuesta a veces es lenta. Entonces pareciera que necesitamos juntarnos más las mujeres y agarrar más fuerza. Pero eso también tiene que, pasa por entender, y aquí Irene, que es una experta en la teoría de género y en los estudios, ¿verdad? De qué es lo que ha venido pasando con las organizaciones de mujeres, pero también con todas las respuestas que desde ese patriarcado han venido a deslegitimar la misma lucha de las mujeres. Entonces encontramos, por ejemplo, hoy movimientos de hombres que algunos se declaran abiertamente contra la lucha de mujeres, pero otros se declaran aliados de la lucha de las mujeres y es una forma más bien de engañar este proceso en el que estamos las mujeres. Desde Musade creemos y hemos venido construyendo y hemos resistido durante 37 años en la necesidad del trabajo desde la base. Podemos tener mucho conocimiento y podemos ser, tener, como decía Erika, ya no es de Naranjo, sino es de San Ramón, mucha hablada, pero si ese trabajo no está vinculado a los procesos de las mujeres, a las realidades de las mujeres,
a la cotidianidad de las mujeres, si no bajamos nuestro discurso a entender cómo está viviendo la mujer desde su vida cotidiana, ese neoliberalismo y ese patriarcalismo, quizás no vamos a lograr que ellas nos entiendan. Por eso lo que planteaba Erika es muy importante. ¿Y cómo se traduce hoy, por ejemplo, esas políticas neoliberales en la vida cotidiana de las mujeres, en su calidad de vida? ¿Cómo se traduce ese patriarcado en las nuevas formas de violencia que estamos viviendo las mujeres? Eso es muy importante, trabajarlo desde ese proceso que nosotras como organización hemos sostenido durante 37 años y creemos que es fundamental. Es el trabajo de base comunitaria, el trabajo con las mujeres, desde las comunidades, el trabajo de lograr que esas mujeres se articulen, que entiendan la importancia del trabajo en red y que podamos encontrar esa ruta que nos junte a las mujeres del campo con las mujeres de la ciudad, a las mujeres negras con las mujeres indígenas, a las mujeres que tienen alguna discapacidad con las mujeres que dicen que no lo tienen, porque en realidad, Erika, ¿cuál de las mujeres podemos decir que no tenemos algún nivel de discapacidad? Y desde ahí, fortalecer ese trabajo que históricamente ha estado, porque históricamente el trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres ha existido y de una u otra manera siempre hemos estado algunas mujeres o muchas mujeres haciendo este trabajo de acompañamiento. Lo dejo por ahí para continuar con las compañeras. Muchísimas gracias, Enid, por esta primera intervención. Irene o Darla, ¿querés continuar? Adelante. Sí, bueno, para mí ha sido como algo como una experiencia donde aprendí muchísimo, como haber entrado a la U, porque yo soy de Punta Arenas. Entonces, digamos, me abría muchas perspectivas, tal vez de privilegio que antes no conocía, pero como mencionaba Enid, también me abrí como a muchas organizaciones, porque acá es mucho más difícil organizarse. Entonces, el permitirme abrir estas organizaciones me ha enseñado muchísimo, pero sobre todo cómo nos ha costado conseguir nuestros derechos. Y algo que siempre recuerdo, que no recuerdo dónde lo leí, era que iba a estar una crisis política, religiosa, económica para que nuestros derechos fueran puestos en tela de duda. Y yo lo he visto demasiado en los últimos años con este gobierno y con el gobierno pasado, porque por lo mínimo se nos cuestiona, por lo mínimo ya somos nosotras los culpables. Como mencionaba, hay un montón de leyes, pero ¿qué leyes sí se están cumpliendo y qué leyes no? Como digamos, yo sé que si una persona me acosa en la calle, hay una ley que establece que puede llevar como a un juicio, pero esa ley de verdad me va a como amparar, como qué tantas pruebas tengo que llevar. Y esto también me lleva a que la justicia al final es muy patriarcal, entonces podríamos tener mil leyes que aún así muchas veces están escritas por hombres, muchas veces están dictadas por hombres, muchas veces quien está ahí es un juez, es un hombre, o hombres en posiciones de poder, y siempre es muy difícil porque también esas situaciones de acoso más allá de en la calle siempre se dan como en el hogar, en lo laboral, en situaciones donde una persona va a estar en una condición de poder y la otra va a estar en una condición de vulnerabilidad donde le va a ser muy difícil poder llevar esta clase de procesos, independientemente de que sean procesos que existen. Eh, Nosotros como estudiantes, o al menos yo desde mi vivencia, sí ha sido como un poco más desde las marchas, como donde sufro más violencia de este tipo que en la U, porque, digamos, por ejemplo, cuando nos gritan o siempre que ahora en los 8M convocan grupos pro vida o otra clase de grupos para hacerle contra la marcha, para ir a gritar en la marcha. Entonces ha sido como una situación muy compleja, así lo siento yo, que también los gobiernos han ido de alguna u otra forma avalando. Por ejemplo, hace poco muchas compañeras dentro de las diversidades han estado luchando por la ley que elimina o prohíbe las terapias de conversión. Y por ejemplo, la conferencia episcopal sacó una carta diciendo que no, que había libertad, etcétera, 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 tratando así de transgredir los derechos de las personas. Y creo que eso es algo que no solo se refleja en este grupo, sino que también se ha reflejado en muchos grupos, como por ejemplo hace poco que intentaron quitar la facilidad para obtener la pastilla de las 24 horas
o ese tipo de pequeñas cosas que están buscando para transgredir nuestros derechos como personas y que poco se habla y que tenemos que estar constantemente luchando porque para mí, a pesar de que me gusta mucho este día, por todo lo que representa, siempre me trae como un poco de tristeza porque es todos los años lo mismo, es luchar por aquello que me enoja, por aquello que trato de cambiar, pero que al final el sistema obviamente no me ayuda a cambiar. Y sé que tengo a mis hermanas, a mis compañeras que me ayudan y que siempre están presentes, pero también llega un punto en el activismo como de cansancio, como de que uno se abruma de tantas cosas y estar luchando y no puede cambiar. Y yo tengo muy pocos años en esto y sé que viene para muchos más, pero sí es como un punto que también me ayudó como a entender este 8M en específico, que es que el autocuido también es muy importante, como reconocer cuándo parar y reconocer cuándo la lucha es una prioridad, pero también yo para poder luchar tengo que estar bien y tengo que haberme priorizado antes. Pues sí, no sé, ¿quién le gustaría seguir? Muchísimas gracias, Darla. Adelante, Ire. Claro, buenísimo. Muchas gracias para mantener el mismo orden. Bueno, como les comentaba al inicio, para mí es significativo esta noche hablar un poco de esas dos visiones, ¿verdad? Yo llego a los estudios de género por la puerta de atrás. Yo no soy de ciencias sociales, yo soy artista plástica, ¿verdad? Soy pintora y así me graduó de la UCR. Sin embargo, por suerte me gusta mucho el conocimiento y cuando estaba haciendo mi tesis de investigación en pintura, me di cuenta los vacíos que había respecto a la historia del arte de las mujeres y una cosa llevó a la otra. Ya son como casi 20 años estudiando de manera más ordenada lo que son los estudios de las mujeres o los estudios de género. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando se nos permiten estos espacios para compartir nuestros saberes, ¿verdad? He notado la importancia de haber tenido una capacitación en género que sea, ¿verdad? Pedagógicamente ordenada, que tenga una lógica temporal, que nos acerque a todas esas mujeres que, si bien muchas fueron mujeres privilegiadas de Europa y de Estados Unidos, blancas, nunca dejaron de tener los cuestionamientos de las mujeres, digamos, racializadas, ¿verdad? Las mujeres afro, las mujeres indígenas y demás. Entonces, los feminismos se vienen construyendo desde el minuto cero, siempre alrededor del tema de los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Y eso nos convoca a este tipo de fechas, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, inicialmente se llamó así, y no fue la ONU la que lo estipuló, sino que esta fecha viene muy, muy atrás. De hecho, viene desde las rusas, como las primeras mujeres que empezaron a citar las primeras conferencias internacionales de las mujeres, que fueron las primeras mujeres que tuvieron acceso a la política en puestos de poder. Y 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación por todas las violencias contra las mujeres, que fue otra fecha que se instauró en un encuentro latinoamericano y ahora es mundial, y otras vindicaciones que Latinoamérica estamos sacando la batuta desde el movimiento feminista. Entonces, si una lo viene viendo de manera ordenada, como he tenido yo la posibilidad de hacerlo y que después lo hemos convertido en escuelitas de formación feminista, una reconoce un componente central en los estudios de género y es el tema de los derechos humanos de las mujeres y ahí sí desde la visión interseccional, desde todas aquellas identidades que han quedado en los márgenes de un sistema patriarcal de dominación, además capitalista, que explota los territorios y explota los cuerpos, sobre todo de las mujeres, ¿verdad? Como el de la madre tierra y el nuestro, en eso hacen un eco, y aquellas identidades que por distintas razones, que ahora Erika, que es nuestra experta en mujeres con discapacidad, nos va a sensibilizar, han sido no vistas por la historia, ¿verdad? Han sido borradas. Pero cuando los movimientos feministas empiezan a tomarse las calles y cada vez somos más y no se profundiza, yo sí he notado un pequeño vicio. Y es que se están despolitizando nuestros discursos, nuestras instituciones como el INAMO. Estamos teniendo compañeras que no reconocen cuáles son las raíces de los feminismos y acá es muy problemático porque entonces las mismas mujeres que que abrazan parte del conocimiento feminista
no han profundizado en un proyecto profundamente democrático, emancipador y que va a abrazar todas las diferencias, todas las identidades. ¿A qué me refiero? Primero que nada, observo muchas mujeres que dicen, yo no hablo de género, incluso en instancias de mucho poder institucional en nuestro país, mujeres que están dirigiendo el INAMO, mujeres que están en puestos de poder de gobiernos locales o en diputaciones. Yo no hablo de género, yo prefiero hablar de mujer. Entonces, es muy interesante porque una categoría como lo es el género, que nos permitió a nosotras empezar a establecer cómo, por razones de nuestro nacimiento con sexo mujer, se nos ha ido, ¿verdad?, discriminando y violentando sistemáticamente, ellas lo sesgan a través de un tamiz que sería una visión mujerista. Perdonen que ahí va el vecino. Entonces, una visión mujerista que además se resume a un útero. Entonces, se olvidan de que todo lo que el feminismo inicialmente planteó es que la mujer es una construcción cultural, tanto así que nada tenemos que ver una mujer hindú con una mujer, no sé, que practica el budismo, con una mujer que practica el catolicismo, con una mujer, ¿verdad?, dentro de los grandes márgenes de la espiritualidad, o con una mujer centroamericana, una suramericana. Nada tenemos que ver porque los constructos sociales cambian de territorio en territorio. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que estamos emblanqueciendo la teoría de género, que venía a ser una teoría muy, muy de abrazo, de colectivo, de darle luz a todas esas voces que estaban invisibilizadas. Esto me preocupa porque ha dado pie a que en Latinoamérica haya unos discursos muy violentos que se están abriendo paso, por ejemplo, las TERF, que son estas mujeres que son transfóbicas, ¿verdad? Y que se dicen feministas, pero que entonces no están abrazando el proyecto feminista desde sus raíces teóricas más profundas, ¿verdad? O también vemos a estas mujeres entonces que dicen, no, esto no habla de género, esto habla de mujeres, y empiezan a confundir a la población desde discursos muy maltrechos, diciendo cosas, por ejemplo, como que el INAMU debe ser un instituto donde se incluya a todas las mujeres, y siempre lo fue, ¿verdad? O sea, siempre tuvo perspectiva de género. Más bien, en el momento en que el INAMU se quiere retroceder al Instituto de las Familias, el sesgo que nos están imponiendo es pensar a la mujer como mujer madre y punto, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que yo decía inicialmente que hoy escogí esto para el 8M, posicionarnos desde lo más teórico, de verdad, de sentarnos a estudiar, porque el conocimiento es... A disculpar porque el perrito se puso loco. Si hay mucho ruido, me avisan. Llama. Cosas que pasan en estas sesiones de Zoom, no hay problema. Siempre pasa, perdón por eso, pero es como que se lucen, ellos saben. Entonces, tenemos, ¿verdad?, estas situaciones donde se despolitiza la perspectiva de género, se despolitizan los feminismos y se quiere como poner cada vez un embudo más chiquito y solo ciertas mujeres entran ahí. Entonces, como esta primera reflexión de cómo hay proyectos emancipadores latinoamericanos que nos abrazan como mujeres rurales costarricenses, pero también hay proyectos, ahí sí, ideológicos, machistas, porque tal cosa de la ideología de género no existe, pero ideológicos machistas, que sería al fin y al cabo la única ideología de género que sí existe y que anda, están también tirando y haciendo uso del poder que tienen para hablar, por ejemplo, de erradicar la ideología de género, y más adelantito plantearé un poquito más esto, de todos los, digamos, entornos públicos. Estaba pasando con Milei en Argentina, está pasando con Bukele en El Salvador, y acá en Costa Rica ya está pasando, que están presentando proyectos de ley que son exactamente vean, en serio, cuando uno se sienta a analizar esos proyectos de ley, es como un arroz con mango. Agarran las teorías sin fundamento científico, agarran un poco de lo que es el género, agarran un poco como de algunos reconocimientos en derechos humanos internacionales, y lo que están buscando tácitamente es cercenarle los derechos humanos a las diversidades sexuales y de paso que las mujeres nos veamos afectadas. Entonces nos están dividiendo en islas, ¿verdad? Y nos están poniendo a pelear a las mujeres con las mujeres lesbianas o a las mujeres con las mujeres trans. Es realmente
atroz ver cómo a nivel internacional se están gestando estos discursos de odio con personas que tienen mucho poder económico y que yo siento que están polarizando la sociedad, ¿verdad? Entonces, es importante que vayamos siempre de la mano, entendiendo que el movimiento feminista tiene que estar en la calle, pero que nosotras como mujeres tenemos que leer, informarnos, analizar y ojalá buscar otras mujeres que tengan mucho tiempo, como doña Enid, por ejemplo, que ha sido nuestra mentora, en el trabajo cotidiano en las comunidades, porque si no, puede ser que mis feminismos empiecen a ser excluyentes de otras poblaciones y de ahí se aleje de lo que es el proyecto en sí. Por ahora, ese sería mi aporte. Paso palabra. Muchas gracias, Irene. Vamos a darle la palabra ahora a Erika. Adelante. Yo creo que a mí no me va a alcanzar todo el programa para todo lo que quisiera decir, porque además cuando escucho hablar me entra así como la energía de decir otras cosas, pero de lo que decía Irene, hay algo que quisiera rescatar, y es que precisamente el sistema ha jugado con nosotros como sociedad, con nosotras como mujeres, parte de la sociedad, provocando una confrontación innecesaria entre hombres y mujeres, porque obviamente los temas de feminismo son temas de hombres y los temas de patriarcado afectan obviamente con más fuerza a las mujeres, pero también han privado a los hombres del ejercicio de paternidades más afectuosas, más entregadas, más comprometidas, ¿verdad? Y hay una negación en sí también de una identidad que es natural en la persona humana para que los hombres puedan vivir también experiencias que históricamente se han negado. Y yo creo que acá es cuando tenemos que reflexionar de que la construcción de un sistema feminista pasa porque construyamos juntas, incluyendo a los hombres, ¿verdad? Que han sido aliados muchas veces, otras no tanto. Yo siempre digo que yo agradezco que yo tenía un feminista en la casa, él no sabía que era feminista, es más, decía otras cosas, pero al final lo era, porque nunca entendió que el rol de cuidar a la mujer, si no se nos muere la abuela en el intento, ¿verdad? Además, nunca entendió que habían cosas de hombres o de mujeres, solo eran cosas que hacer. Y toda esa entrega y ese de garantizar la mejor oportunidad para los dos o para el otro, y a veces esta oportunidad de haber construido mi vida como una mujer que requiere asistencia, pero además brinda cuidados, y que esa asistencia haya venido prioritariamente de un hombre, a mí me ha transformado profundamente la visión en torno a cómo nos fraccionamos en la sociedad, porque ¿por qué tengo siempre que hacer una confrontación basada en el sexo cuando lo que yo quiero confrontar es un sistema patriarcal, no a los maes, ¿verdad? Perdón que lo diga así. Entonces, nos ha costado mucho lidiar con eso. Y a la hora de entrar en el colectivo de discapacidad, igual que lo dice Irene, en un proceso de construcción, ¿verdad?, de años, una puede identificar que en este movimiento de mujeres, de personas con discapacidad, el patriarcado se asienta con más fuerza. Los hombres tenían a cargo el liderazgo en todas las organizaciones de personas con discapacidad del país. Los hombres eran los presidentes, eran los vicepresidentes y los que iban a las actividades de carácter internacional. En Costa Rica somos muchísimas organizaciones de personas con discapacidad, alrededor de 200, quizá un poco más, y todas eran lideradas por hombres. Los roles de participación en los espacios de incidencia eran de hombres hasta que se hizo la ley que obligaba a la mitad junta directiva y a la fuerza, ¿verdad? Se dieron los espacios y todavía hoy en día han hecho lo posible, por ejemplo, para que la junta directiva del CONAPDIS tenga más hombres titulares o propietarios que mujeres, y hacen el juego ahí con el tema de que las suplentes son el resto, y bueno, es tema no superado. Entonces, en el colectivo de mujeres con discapacidad, urgía que hubiesen organizaciones de mujeres. Y la primera batalla que tuvimos que dar cuando fundamos esta organización fue que nos devolvieron la escritura y nos dijeron, lo cual era un sinsentido, y por dicha yo conocía a Musada, ¿verdad? Porque nos devolvieron la escritura diciéndoles, ustedes tienen que ser mitad y mitad. Y yo, ¿sobre qué? O sea, somos una organización para mujeres y no tenemos por qué ser mitad y mitad. Esto no tiene ningún sentido para nosotras, y bueno, ahí empezaron, desde ahí ha sido una lucha constante de estar explicando por qué existimos como organización de mujeres, lo cual no tiene sentido, digamos, en el contexto, y explicándolo no solo al movimiento en general, sino a otras compañeras mujeres. Cuando hacemos un estudio que diga, bueno, hicimos un estudio en el 2019 que analizó el estado de derechos sexuales, derechos reproductivos y vida libre de violencia,
para las mujeres con discapacidad en Costa Rica y de repente entonces nos dijeron, ¿y los hombres? Pero eran las compañeras, mujeres del colectivo en la que nos estaba cuestionando esto. ¿Y esto por qué? Bueno, porque así es la forma en la que el sistema nos ha construido. Estamos absolutamente tomadas por ideas, que nos son ajenas muchas veces, pero también que han sido cultivadas desde cierta idea folclórica del ser costarricense, que por supuesto es absolutamente machista y patriarcal. Entonces, en este escenario, ser mujer en situación de discapacidad no nos excluye de ser además mujer en situación de discapacidad afrodescendiente, mujer en situación con discapacidad indígena o mujer con discapacidad niña o adulta mayor, lo cual hace que pues las cosas se compliquen todavía más. Las mujeres estamos más expuestas a la violencia en términos generales, pero las mujeres con discapacidad lo estamos aún más, especialmente en América Latina. Por ejemplo, un estudio de la CEPAL del 2019, perdón, del Fondo Mundial de Poblaciones, o digamos, reveló que el 68% de las niñas y adolescentes van a haber sufrido violencia sexual basada en el género antes de cumplir 18 años. ¿Verdad? La situación en América Latina es escalofriante. Costa Rica tiene algunos datos menos grotescos, o los tenía en ese momento, porque me atrevería a asegurar que las cosas han cambiado en los últimos años, pero por ejemplo, el 20% de las mujeres con discapacidad en Costa Rica sufre violencia sexual y con la paradoja de que hay un sistema que no nos reconoce como mujeres, que cree que somos asexuadas, no se nos habla de educación sexual, no se nos enseña a valorar nuestro cuerpo de mujeres, porque un cuerpo de mujeres no usa silla de ruedas, ni muletas, ni está ciego y tampoco puede ser una persona que no puede hablar, ¿verdad? Entonces, toda esa cosa de qué es lo femenino, qué es mujer, cuál es la mujer idónea, nos excluye completamente a las mujeres con discapacidad, pero sí, en un 20% de los casos enfrentamos situaciones de violencia sexual. Y la violencia física, que pareciera ser, digamos, también muchas veces de las más fuertes en las mujeres, es 10 veces más fuerte en mujeres con discapacidad que en mujeres sin discapacidad, y el 32% de mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física en este país. El 65% de las mujeres ha experimentado violencia emocional o ha sufrido algún tipo de gritos o de abusos. ¿Y cuál es la cosa más grave en esta? Que el 61% de las personas con discapacidad en Costa Rica son mujeres. Y como lo decía Anit, de alguna manera, cuando me pregunta quién no ha tenido una situación de discapacidad, miren, hay un sinnúmero de causas, pero todas tienen un origen patriarcal. La violencia genera situaciones de deficiencias físicas y limitaciones funcionales o otro tipo de deficiencias de psicosociales y de otra índole, que al final hacen que al interactuar con el entorno, las mujeres enfrentemos situaciones de discapacidad. Voy a hacer el comercial aquí porque discapacidad no está en la persona, la discapacidad es una situación externa que se produce al interactuar las personas con el entorno. Entonces, al enfrentarnos al entorno, después de haber recibido distintas formas de violencia, pues las mujeres entran en situaciones de discapacidad. Hay un montón de condiciones que tienen que ver con la alimentación, con las oportunidades de atención temprana de la salud, y la mayoría de enfermedades han sido abordadas a partir de la realidad de los hombres, y por eso muchas veces las situaciones de salud se vuelven irreversibles, crónicas, y generan deficiencias o limitaciones funcionales y al final discapacidad. Y también otra de las razones más frecuentes es el tema de la transmisión generacional de la pobreza, porque la discapacidad genera pobreza y la pobreza discapacidad. Y eso es un círculo perverso que ha sido muy difícil de romper. Y si usted le pone a eso cara de mujer, porque el 61% de las personas con discapacidad son mujeres, pues lo que está haciendo es reproduciendo cada vez más niñas y adolescentes en situación de discapacidad en condición de pobreza, ¿verdad? Entonces, al final, los datos de pobreza, por ejemplo, revelan que el 75% de la población con discapacidad está en los 3 quintiles más bajos económicos, y siendo en todos los casos la mayoría mujeres. Las oportunidades laborales también son súper limitadas. Si bien existen una gran limitación de oportunidades para el trabajo en el 39% de la población con discapacidad, en general, esto se agudiza profundamente, en 20 veces más grave en las mujeres que en los hombres. Y un estudio reciente también que había hecho el Banco Mundial para estudios, no sé ni de qué era el estudio, pero sí reveló que las personas con discapacidad en el país tenían
un 11% menos ingreso que el resto de las personas, pero las mujeres con discapacidad tenían un 23% menos ingresos que el resto de las personas. O sea, la situación era bastante más dramática. Además, digamos, visto también desde la acera de las mujeres, porque aquí estoy hablando un poco de los datos desde las personas con discapacidad, las mujeres somos el 17,3%, las mujeres con discapacidad somos el 17,3% del total de mujeres en el país. Y además en el mundo somos el 19% del total de mujeres. O sea, el porcentaje es bastante elevado. En Costa Rica casi 800.000 personas estamos en situación de discapacidad, mayores de 18 y alrededor de 300.000 menores. Y hay una situación que acompaña todo esto. Todas las personas con discapacidad, o por lo menos el 63%, no, el 93% de las personas con discapacidad requieren de asistencia de alguien más en algún momento de su día para el desempeño de sus actividades básicas de la vida diaria. Y el 78% de esos apoyos los brindan las mujeres. O sea, al final de cuentas, estamos diciendo que por cada persona con discapacidad que hay, si hay una mujer que acompaña, el asunto de la discapacidad es un asunto de casi 1.900.000 personas en Costa Rica. O sea, es un gentillal. Y yo de verdad a veces me cuestiono cómo es que esto no trasciende en la lógica o en el interés de la institucionalidad, es más, de los partidos políticos, porque hasta con esto, o sea, construir una agenda inclusiva del género y la discapacidad juntas sería absolutamente, ¿cómo se llama? Un plus, porque al final la gente está buscando un reconocimiento, no una agenda monotemática de la discapacidad, porque nadie quiere ser aparte, o sea, como que haya la política nacional y la política de discapacidad, la política, pero sí queremos realidades como, por ejemplo, que no haya retrocesos. En el 2021, por ejemplo, en el 2017, se habían trabajado un grupo de indicadores para visibilizar desde la niñez las situaciones de discapacidad. Y yo hago siempre estos estudios de lo más absurdo que puede haber, que es de ponerme en el PDF de la política y poner discapacidad, a ver cuántas veces aparece la palabra discapacidad en la política. Pues en el 2017 aparecía 48 veces la palabra discapacidad en los indicadores de niñez y en el 2024 aparece 3 veces ese concepto. Entonces, en lugar de estar creciendo en indicadores que miden cuál es la afectación o cuál es el objetivo, cuáles son los impactos de las políticas en las personas con discapacidad, pues esto se ha ido invisibilizando cada vez más. Entonces, si teníamos, por ejemplo, en materia de atención de la salud sexual, y no sé si esto lo saben, pero siempre cuento esto, ya todo el mundo debe saberlo, ya estar aburrido de escucharme, pero si esto de los indicadores va en modo reducción, imagínense cuánto nos preocupa a las mujeres con discapacidad que el único equipo ginecológico accesible del país, o sea, camilla, espéculo y todo lo demás, que hay uno en San José, cerrara con la pandemia y apenas está en proceso de tal vez volverse a abrir, tal vez. Tal vez cada 15 días, si el equipo de médicos que se preparó para usar ese equipo, que es del Hospital de la Mujer, va cada 15 días al Senare, ¿verdad? Entonces, eso es así de grave, solo está en San José. Imagínense cuántas veces, y esto no hace falta pensarlo mucho, cuántas veces en la vida le hacen a una mujer con parálisis cerebral que está en la cama, digamos que no tiene mucha movilidad y que tiene rigidez corporal, cuántas veces en su vida le han hecho una mamografía o le han hecho un ultrasonido o le han hecho un Papá Nicolau. O sea, eso no existe. Entonces, cuando una mujer con discapacidad se entera de que tiene una situación de una enfermedad oncológica, ginecológica, cuando se está muriendo, o cuando por la casualidad de la vida fue alguna cosa musculoesquelética o ortopédica o psiquiátrica y le encuentran una pelotita por ahí que les permite detonar a tiempo la situación. Entonces, bueno, la realidad de las mujeres con discapacidad en Costa Rica es crítica, es urgente, es impostergable y no significa que seamos la única población con situaciones de atención urgente y prioritaria, pero sí tenemos un rezago bastante grande con respecto a las otras mujeres en aspectos esenciales como lo son la preservación de la vida y la salud. Entonces, bueno, lo dejo por ahí para que podamos seguir avanzando en el programa y más adelante les cuento algunas otras cosas. Muchísimas gracias, Erika. Siempre, en general, en los programas de alternativas el tiempo se nos va volando, pero en estos temas, sin duda, cuando nos apasiona, todavía con mucha más razón, ¿verdad? Los minutos son
muy valiosos. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en vivo a través de la transmisión de Alternativas. Para nosotras, sumamente agradecidas por ver cada una de esas personas que están ahí conectadas. Esperemos a las que están en la marcha que les esté yendo súper bien. Ojalá nos pasaran ahí reportes de cómo va todo. Pero bueno, vamos a darle entonces la palabra por aquí a Enid para esta segunda parte del programa. Enid, disculpa, estás con el micrófono apagado. Vamos a ver. Ya casi te escuchamos. Vamos a ver si le ayudamos aquí a Enid. ¿Lo lograste? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Adelante. ok. Estaba diciendo que estaba también, además de escuchando a Erika, estaba siguiendo la marcha nacional y porque, bueno, allá tenemos una delegación importante y estoy muy feliz porque en realidad está muy nutrida, ¿verdad? Hay muchas consignas que recogen muchas de las preocupaciones que estamos planteando acá. Y bueno, quiero referirme a la marcha porque creo que una gran preocupación que hemos tenido en estos últimos días es que desde hace bastantes años, por ejemplo, el INAMO había venido asumiendo una participación importante en la convocatoria de las mujeres y no solamente de las mujeres de base, sino esas mujeres de las que Irene hablaba antes, ¿verdad? Que quizás tienen esa conceptualización y que vivieron desde los años 80 la lucha de las mujeres en las calles por el avance que hemos tenido, que en realidad podríamos decir que quizás las 2 últimas décadas en Costa Rica han sido décadas importantes en la promulgación de leyes, en el avance de políticas afirmativas y de acciones afirmativas en materia de los derechos. Pero estos 2 últimos años quizás hemos sentido que no avanzamos, sino que retrocedemos. Y un reflejo de eso es el papel del INAMO. El INAMO anteriormente mandaba buses, ¿verdad? Tenía quizás más claro, porque muchas de las mujeres que estaban trabajando en el INAMO fueron mujeres que se construyeron ahí en las calles, en esa búsqueda de transformación de lo que era de lo que fue el Ministerio de la Mujer y la Familia en el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿verdad? Y tenían mucha claridad ideológica de esos cambios que estábamos dando y hoy en día eso no está sucediendo. Este 8 de marzo el INAMO no hizo ninguna convocatoria a las mujeres, pero las mujeres decidieron que, bueno, que el 8 de marzo hay que marchar, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, comparto con Irene que efectivamente hay sectores que están utilizando inclusive a veces nuestras propias consignas para volcarlas en contra del mismo movimiento, pero también cuando yo estoy viendo ahorita a través del chat las fotos, ¿verdad? Y algunos videos de la movilización que hay en San José, digo, bueno, hay muchísimas mujeres, especialmente mujeres jóvenes, que no se están comiendo el cuento. Y si bien es cierto, sí tenemos que hacer ese trabajo, ¿verdad? Escuchando también a Irene y a las compañeras, a Erika y a Darla, creo que los retos siguen siendo desde la parte operativa, organizarnos, articularnos, pero también la parte de formación y sensibilización, porque lamentablemente, y ese es quizá la trampa de pensar que hay instituciones que terminan asumiendo ese papel de sensibilización en el tema de los derechos de las mujeres, creo que con el INAMO, ¿verdad? Dejamos por mucho tiempo que el INAMO empezara a asumir ese liderazgo en sensibilización, en capacitación, y recuerdo al INAMO en muchísimas comunidades con miles de mujeres en procesos de formación,
Y hoy el INAMO no está haciendo eso. ¿Y dónde estamos nosotros como movimiento, nosotras como movimiento, verdad? Y es precisamente desde la institucionalidad desde donde nos quieren cambiar esa visión. Y por eso digo que la esperanza no la podemos perder porque hoy 8 de marzo ver a tantas mujeres marchando en San José sin que hayan recursos del INAMO para un refresquito que eran los enganches de antes, sin que nos hayan pagado 2, 3 buses para que de San Ramón se trasladara gente, ¿verdad? Sin toda el despliegue de recursos que en años anteriores o en gobiernos anteriores hacía el INAMO, y ver a esas mujeres ahí gritando, ¿verdad? Me parece muy importante. Y yo más bien quisiera el pedacito de tiempo que me queda compartir el comunicado, porque me parece que recoge un pensamiento de colectivo, porque la presencia de las mujeres de un sector importante, no diría que el 100%, porque hay mujeres que se están sumando desde una iniciativa propia, pero la organización de este 8 de marzo fue una organización colectiva de muchas organizaciones, de más de 30 organizaciones de mujeres que recogieron, ¿verdad? Un comunicado que yo quiero compartirlo porque creo que es un pensamiento colectivo. Si me lo permiten, ¿verdad? Dice, conmemoramos el origen del 8 de marzo, 8M, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que tenemos que recordar que ese fue el origen, ¿verdad? El cual se remonta al año 1911 para recordar a las obreras fallecidas tras la explotación laboral que llevó a su patrón a asesinarlas. Idea que no está tan clara en la historia, ¿verdad? En Costa Rica, las luchas por los derechos de las mujeres y otros grupos oprimidos por el patriarcado tienen una larga trayectoria. Actualmente vemos estancamiento de derechos que costaron sangre y sudor de compañeras del pasado y retrocesos en otros derechos, por lo que este 8 de marzo, al igual que cada año, el movimiento feminista inunda las calles en contra de la desigualdad, el patriarcado y la violencia, y sostenemos nuestro derecho a la protesta y a la manifestación. Dice, las mujeres y disidencias sexogenéricas de Costa Rica nos levantamos en contra de las políticas misóginas implementadas desde el gobierno del acosador Rodrigo Chávez. Y eso es muy importante porque creo que ahí nos contextualiza un poquito en el gobierno que estamos viviendo, así como desde otros poderes de la República, entre ellos el judicial, al incumplir con la justicia para las mujeres víctimas de femicidio y familiares afectadas, donde las cifras van en aumento. Instamos a la población a consultar los mapeos y cartografías sociales de los femicidios que buscan mantener viva la memoria de quienes nos han arrebatado. Bueno, y comunicado mucho más largo, pero para no ocupar tanto tiempo, sí quería mencionarlo porque creo que parte de las estrategias que tenemos que asumir como, en este caso, nosotras como organización desde MUSADE, que en este momento también hacemos un trabajo a nivel territorial en todo el país, es saber que hay un movimiento vivo de las mujeres y que yo siempre digo, tenemos la esperanza de que mientras tengamos esa claridad ideológica de la cual Irene nos hablaba, y mientras tengamos esa claridad también desde la que nos habla Erika, de que las mujeres no somos igualiticas, que no nos pueden meter en un mismo plato a todas, ¿verdad? Y decir, bueno, es que ya las mujeres tienen muchos derechos, ¿qué más es lo que quieren, verdad? Y saber de que lo que decía al inicio, nuestros derechos no están asegurados para nada. Compañeras y compañeros que nos escuchan en este programa, a veces nosotras mismas las mujeres decimos, es que ya, bueno, ahora ¿por qué vamos a luchar? O sea, muchas de las cosas de las que hace 10 años estábamos seguras que teníamos ganados, hoy no lo tenemos. Entonces, los derechos para las mujeres nunca va a estar asegurado mientras sigamos viviendo en un sistema patriarcal, mientras sigamos viviendo en un sistema
neoliberal, mientras sigamos avanzando en políticas que en vez de seguir poniéndonos a nosotras en el centro, ¿verdad? De esas políticas, como la mitad de la población de este país, más bien esas políticas se van reduciendo. Yo quiero terminar, digamos, mi intervención haciendo un llamado desde la parte de la región. Estamos aquí en un programa regional y ayer hablábamos en una reunión que teníamos las compañeras de MUSAE que participamos en una alianza con el Frente Amplio de cómo necesitamos seguir juntos todos los espacios, y aquí aprovecho, ¿verdad?, para hablar también de por eso la necesidad de convocarnos también desde la Coordinadora Popular de Occidente, porque son esos espacios organizativos que tenemos que seguir cuidando, esos espacios colectivos donde participamos hombres y mujeres, y esos espacios donde participamos solo las mujeres, y entender que en este momento esas políticas y ese pensamiento del neoliberalismo y del patriarcalismo nos ha dividido, ¿verdad? Y nos ha debilitado, y que tenemos que recuperar la fuerza desde nuestras posibilidades organizativas, desde nuestras posibilidades personales, para que la lucha no sea una lucha tan individual, sino una lucha más colectiva. Y lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Enid. Vamos a darle la palabra a Darla. ¿Qué se nos hizo Darla? Sí, aquí estoy. Yo tomé muchísimos apuntes de todo lo que han dicho porque me pareció como sumamente valioso, y tal vez lo primero es que hoy me levanté con una imagen y lo primero que hice fue agarrar el celular y meterme a Twitter, y me salió una imagen que decía: todo es político si sos mujer. Y a mí me resonó muchísimo y la subí en todo lado, porque creo que con lo que mencionó Irene también, de que han tratado de despolitizarnos, se nos ha como olvidado también mucho de eso, de que todas las acciones que hacemos son políticas. Y algo que me dijo una amiga hace 2 días hablando sobre esta fecha que me resonó mucho es que uno le milita al feminismo todos los días, o sea, con diferentes acciones. Y todo esto ha sido como algo muy cansado en los últimos años con todo lo que nos ha estado pasando a los movimientos sociales, pero sobre todo a las mujeres de todos tipos, desde todos los lados. Y también me gustaría rescatar que yo recibí talleres del INAMU, pero fue en el 2020. Entonces sí, me parece como muy triste y muy deprimente cómo se han ido quitando ese tipo de talleres, porque en mi caso fue como muy enriquecedor porque fue con un grupo de mujeres migrantes. Entonces todas hablaban como de sus vivencias, cómo fue llegar a Costa Rica y cómo por medio de este programa han podido salvarse de alguna u otra manera y poder darle insumos a otras mujeres migrantes que ya no han podido conocer en el país. Entonces me parece como una pérdida muy grande que el INAMU esté dejando de hacer ese tipo de cosas en el país, y que yo no veo mucho como que los gobiernos están como tratando de recuperar esto. Y también me resonó mucho el tema de que tenemos que estar en la calle e informarnos, porque también eliminamos como de primera rama un lugar de formación para las mujeres que tal vez no tienen el acceso, o que tal vez no son de la GAM, y que es como más difícil conseguir ese tipo de información o conseguir como cosas relacionadas al feminismo o al género. Y por ejemplo, en donde yo vivo, que es en Punta Arenas, hicieron un edificio gigante para el INAMU de 2 pisos, completamente nuevo, y me parece una pérdida que ese tipo de espacio no se esté utilizando para la comunidad, se esté utilizando simplemente para las trabajadoras, cuando pues, sus insumos podrían ayudar a muchas mujeres en la comunidad, también como reconociendo que ahorita las 3 costas del país tienen una gran ola de violencia en escala. Entonces me parecieron temas muy importantes, posicionar mucho lo político desde este tipo de espacios, porque todo lo que hacemos se relaciona con la política, y creo que es algo que no mucha gente lo posiciona, porque en los movimientos sociales siempre lo vemos, pero más allá de eso, como lo mencionó Enid, las mujeres que se organizan, las comunidades que se organizan también, que no necesariamente se relacionan con una colectiva, hacen esta lucha de tratar de politizar sus luchas a lo largo del tiempo, pero no se reconoce mucho o no lo podemos ver porque como no tienen una página de Instagram, una página de Facebook, o no lo vemos en noticias, tal vez son esfuerzos que no conocemos, pero que sí se están tratando de dar, y que son comunidades que están tratando de salir adelante en este tipo de temas. Otro tema que me llamó mucho la atención fue el de los proyectos de ley y el retroceso, porque
ahora usted lo puede leer un proyecto de ley presentado en la asamblea y primero está mal redactado, pues empezando por ahí ya es como todo un problema. Y segundo, también la normativa que se utiliza, muchas veces, principalmente proyectos presentados por la República, la cantidad de transgresiones que hay a los derechos humanos en ellos, cómo tratan de vetar el tipo de leyes, con mociones para que no pasen. Y la que más me resuena ahorita y como la que he estado más pendiente es la de las terapias de conversión, que muchas veces han tratado de vetarla, muchas veces han tratado de traérsela abajo, y la gente tiene que estar constantemente posicionándola para que la asamblea la tome en cuenta. Y ese es el panorama que tenemos ahorita y a mí me parece que es algo muy grave, porque por ejemplo tenemos 3 años de gobierno y las cosas que han ido en pro de los derechos humanos han sido sumamente pocas y han sido casi siempre posicionadas únicamente por una bancada de 6 personas, habiendo 56, 57 diputaciones. Entonces es como un panorama muy difícil y muy triste en el que ha ido cayendo como Costa Rica, que es como nuestra realidad y sé que la realidad de nuestras hermanas y hermanos en otros países, que son Nicaragua, El Salvador, etcétera, está mucho peor. En Argentina, que ahora han salido, les salió movimientos sociales con el gane de Milei, que ha sido como muy difícil para ellos en solo un mes de que está en la presidencia. Entonces sí me parece que a pesar de esto podemos rescatar, como lo mencioné, que las organizaciones aún así siguen y que las mujeres siguen tratando de organizarse, como lo vimos reflejado hoy, porque el planteamiento de esta marcha fue sumamente difícil, cada vez hay menos chicas que se suman a la parte del cuidado o a este bloque que nos cuida durante la marcha, porque es muy difícil y porque el gobierno busca como poner plata o presupuestos en la policía o subir ese tipo de presupuestos y usted va a un 8M y ve miles de policías por todo lado. Pero cuando yo estoy en la calle en un día normal que puedo verme acosada, puedo sufrir algún tipo de violencia, usted nunca va a encontrar un policía en la calle. Y es una realidad muy triste y muy difícil que tenemos ahorita. Entonces, por mi parte, esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, Darla, por darnos también ese enfoque, ¿verdad?, de tu experiencia y de tu vivencia como persona joven, estudiante, mujer, ¿verdad? Eso también es sumamente valioso en este espacio de reconocimiento de nuestras propias experiencias también, ¿verdad? Y porque es que esto nos pasa por el cuerpo a cada una de nosotras, ¿verdad? Porque somos mujeres y lo vivimos en diferentes espacios, aunque la gente quiera invisibilizarlo. Hoy veía un fragmento así, porque yo no lo logro ver, ¿verdad? El presidente hablando justamente de este día y cómo decía a todas sus mujeres del gabinete que estaban ahí presentes que ninguna se victimizaba, ¿verdad? Ninguna se victimizaba o trataba de conseguir cosas aduciendo a su estado de ser mujer. Y yo, ¿verdad? O sea, no lo logro porque eso es completamente en contra de todo lo que tratamos de promover en los derechos. O sea, es que no es victimizarse, es que es lo que necesitamos para tener una equidad, una igualdad de condiciones y poder desarrollarnos en esta sociedad que ojalá sea una mejor sociedad con otro sistema, porque si no, de todas formas, no lo vamos a lograr, pero con ese tipo de discursos, que era lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? O lo que ustedes estaban diciendo, con ese tipo de discursos, se notan completamente los retrocesos en este campo, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias a Darla. Vamos a darle entonces el pase a Ire, ¿verdad? Muchas gracias. Yo me continúo lo que estás diciendo justamente. Tengo un amigo que decía el impresentable del presidente, no solo el discurso sumamente agresivo, violento, sino que se le está avalando este tipo de comunicación. Pero más allá de eso, del tema de, como decía doña Enid, del montón de mujeres y de la población costarricense que no se está dejando embaucar con estos discursos, de la convocatoria del INAMU de hoy, ojalá mejor no hubiera hecho nada del todo, pero fue una mesa solo de hombres para que nos vengan a leccionar a nosotras sobre cómo nos victimizamos. O sea, la violencia contra las mujeres y las niñas es una cuestión pandémica. O sea, hasta la OMS lo habla de pandemia. Y viene el señor a decir que es que nos victimizamos, o como el chistecito súper políticamente incorrecto de doña Pilar Cisneros, de que las políticas de equidad son una muleta para las mujeres. O sea, ahí el doble discurso, ¿verdad? Hablar pestes de una persona en condición de discapacidad, ¿verdad? Y por otro lado, o sea, sugerir siquiera que las mujeres, yo jamás voy a olvidar que doña Pilar dijo que por qué no íbamos a vacacionar todas a Disney.
de verdad son como realidades paralelas que a mí me duele mucho, pero rescatando, porque siempre me gusta, bueno, esta es la problemática, ¿cuál es la esperanza que estamos sembrando? Efectivamente, una marcha mundial que además está marchando para hablar por la paz, mira, para el stop ahí paren por favor el genocidio en Gaza, y están abanderándose a nivel mundial las mujeres por la paz en Palestina. Entonces, los referentes también, por más que la prensa quiera posicionar discursos de odio o discursos despolitizados desde la perspectiva de género, no les termina de servir. Entonces, vamos a hablar desde la esperanza. ¿Qué veo yo justamente sobre lo valioso de los programas tipo el que tiene MUSADE de defensoras populares? Como decía doña Anit, es que la educación y la experiencia y el conocimiento están en todas partes, ¿verdad? No es solo en la academia es una de las que tiene conocimiento, pero en las comunidades tenemos un gran conocimiento, o sea, no hay nadie más convencida que las feministas de que las mujeres somos sujetos de derechos y además tenemos conocimiento. Entonces, de ahí parto a contarles una bella experiencia del año pasado, justamente entroncando lo que es la academia y los saberes y el impulso que le tenemos que dar a las mujeres desde las comunidades. Me tocó leer la tesis de una muchacha que se llama María Jesús, que ella es de Poás y de hecho lo presentó como en taller en el Encuentro Nacional Feminista que hubo el año pasado en San Ramón. Esta muchacha se puso la camiseta, como dice MUSADE, y presentó un instrumento que ella misma creó para hacer un diagnóstico comunitario. Ella solita de todo lo que pudo alcanzar, ella solita, del cantón de Poás. Entonces logró presentarle a la municipalidad el montón de aspectos que deben mejorarles a las mujeres. Y claro que la MUNI no puede hacer, ¿verdad? Así, nada más. ¿Por qué menciono esto? Porque desde nuestras comunidades tenemos que seguir incidiendo. Como decía Darla, en Punta Arenas, aquel edificio maravilloso que tiene el INAMO. Bueno, entonces no es que esperemos invitación, es que es de orden público. Invitémonos nosotras, empecemos a solicitarles talleres, a solicitarles charlas, a pedirles un diagnóstico de género sensible para el Punta Arenas que está urgido, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el INAMO? El INAMO tiró una política de igualdad a nivel nacional, 2030, ¿verdad? Está planeada la política de igualdad del INAMO, pero a la hora que se quedó solo en San José, viene una cúpula de poder con una visión antiderechos humanos de las mujeres y pues, le echa agua fría y aquello se enfría y se congela. Pero en las comunidades, nosotras tenemos un código municipal que le dice a los gobiernos locales que tiene que estar implementando programas en género. Y el alcalde así dice, varios artículos, señor alcalde, señora alcaldesa, que por primera vez en el país hay ¿verdad? Un número mayor, usted tiene que estar haciendo políticas de igualdad en mi comunidad. Y de ahí, como dice doña Anit, la importancia de articularse con organizaciones de mujeres y feministas para empezar a solicitar que se posicionen los territorios y no haya una reversión en nuestras comunidades de todo aquello que vemos que a nivel de política nacional se quiere impulsar. Que las muchachas de la OFIME están fundidas. Bueno, en las comunidades hay muchas docentes, otras que somos de política pública, otras que somos de derecho, otras que somos empresarias. Articulémonos entre mujeres y sentémonos a ver cuáles son las necesidades de las mujeres de mi comunidad, ¿verdad? Pidamos asesoría a las universidades también, al mismo INAMO, para que nos podamos sentar a hacer una planificación género sensible y se la presentamos a la MUNI, para que la MUNI tenga que darnos lo que es nuestro, porque Costa Rica dichosamente tiene varios, digamos, espacios que ha suscrito a nivel internacional, como es la agenda CEDAW, ¿verdad? Bueno, la CEDAW, la convención, perdón, y que desarrolló una agenda en la cual nosotras también le damos seguimiento, y esa agenda es de carácter supranacional, o sea, perdón, suprajurídico, entonces tiene que abarcar los gobiernos locales. Nosotras tenemos esos instrumentos y tenemos que abrazarlos, entenderlos, apropiárnoslos y ponerlos en marcha en las comunidades, en todas las comunidades. Así como hizo mi estudiante María Jesús, ¿verdad? Es decir, yo implemento un diagnóstico. Imagínense la trabajada de esa muchacha, pero ella desde su posición de privilegio en la universidad, que a veces ni siquiera me gusta decir privilegio, me gusta decir que es una muchacha que tiene acceso a una educación de calidad dentro de la Universidad de Costa Rica, pone en marcha un diagnóstico ella solita. Entonces imagínense si en nuestra comunidad somos 5 mujeres que nos sentemos a hacer un acuerdo conjunto.
¿Por qué? Porque realmente son instrumentos que nuestras antecesoras y con más claridad política dentro del Instituto Nacional de las Mujeres y otros organismos dejaron para que nosotras podamos abordarlos. Y si los gobiernos locales no quieren, nosotras sí queremos y entendemos que es urgente. Yo también celebro que el día de hoy, ¿verdad? Como estos síntomas positivos de resistencia que tenemos las mujeres en búsqueda de que justamente el capitalismo salvaje y el neoliberalismo que decía doña Anís no nos quite la caja, no nos quite el ICE, no nos quite el agua, no nos quite hasta el modo de andar, ¿verdad? A través de todas las becas que nos han quitado, por ejemplo, porque es obvio que ocupan un pueblo que no tenga acceso a la educación pública, porque un pueblo informado se les va a plantar. Entonces, ¿cómo hacer para que haya mecanismos que protejan nuestros derechos? Descentralizándolo un poco de San José, ¿verdad? Las municipalidades tienen autonomía y lo que les voy a contar que es una buena noticia es que hoy la Universidad de Costa Rica fundó por primera vez, o sea, es muy interesante, en el 2024 hoy se inaugura la unidad de género y la U es una institución autónoma. Entonces, cuando a los señores buqueles de Costa Rica se les ocurre empezar a decir que va a prohibir la ideología de género, la UCR le va a decir, no señor, no puede, porque como institución autónoma yo sigo educando a las personas en materia de derechos humanos de las mujeres. El año pasado asistí como por octubre a la política de igualdad de la Universidad Nacional. Entonces ya las universidades se están convirtiendo en aquellos frentes que por fin, después de escuchar al CIEM, después de escuchar a las feministas que vienen a las universidades diciendo la educación tiene que ser feminista, porque si no cambiamos la perspectiva, no vamos a poder incluir la diversidad de mujeres. Entonces esas son algunas buenas noticias. Yo sí insto obviamente a todas las mujeres estudiantes de colegio, estudiantes universitarias, que se organicen en colectivas y que empiecen a buscar información, autocapacitarse. Hay muchísima información, por suerte, en redes, pero que realmente articulemos también a nivel nacional, porque por suerte este país es chiquito y no es tan difícil que sigamos haciendo el intento de articularnos, ¿verdad? Paso palabra. Muchísimas gracias, Irene, por compartir también el mensaje de lo positivo y de la esperanza, ¿verdad? Erika, adelante. Bueno, quiero aprovechar lo que nos queda de rato para contarles que, bueno, en el movimiento Mujeres con Discapacidad, ante la evaluación que va a tener Costa Rica la próxima semana del cumplimiento de los derechos de personas con discapacidad en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, pues quisimos las mujeres aprovechar el espacio para construir un informe alternativo sobre mujeres y niñas en situación de discapacidad. El informe tiene como objetivo fundamental el poder enviar la información para que el comité de evaluación, bueno, el comité de personas expertas de Naciones Unidas, que es el que le da seguimiento a la CRPD, que es la Convención de Discapacidad, pues tenga otra visión, además de la visión del Estado. Pero lo que más nos motivó a construir este informe de mujeres y niñas fue, en primer lugar, atrevernos como colectivos de mujeres a hacer este esfuerzo. Bueno, pues si éramos solo una organización jurídicamente establecida y una fundación de mujeres, pues no era suficiente para poder tener elementos y para tener el criterio de la gente en todo el país. Entonces hicimos un esfuerzo de hacer digamos, un grupo de preguntas para hacer una encuesta a 200 mujeres de 58 cantones en las 7 provincias del país. Y era una encuesta de percepción, por supuesto, y también una encuesta que pudiera regalarnos datos cuantitativos y cualitativos para la construcción del informe. Y el informe ha servido, más allá de la misión que tiene, que es irse a Ginebra, que lo revisen y todo más, para regalarnos una foto de realidad de las mujeres con discapacidad en todas nuestras diversidades y conocer, por ejemplo, que si bien para una como mujer con discapacidad física, violencia obstétrica es no contar con camillas ginecológicas o para parir accesibles, para una mujer sorda es tener que soportar que por primera vez en su vida va a tener un bebé, que nadie le habló en lengua de señas y que el día que va a parir alguien se acerca a su camilla, la vuelve a los ojos, dice algo que por supuesto la persona sorda no entiende porque la mayoría de mujeres lescoparlantes, que no es parlante, pero las de lengua lesco, no saben español.
porque la LESCO no es una traducción a señas del español, es otro idioma. Y si usted ha sido educado en LESCO, primero tiene más oportunidades de desarrollar habilidades cognitivas y otras cosas, pero tiene la desventaja de que está en un país en la que la mayoría de la población no habla su lengua. Pues resulta que entonces estas mujeres de repente llegan a esto y les hacen un tacto sin avisar. Ellas no están listas ni siquiera por un segundo para que alguien les meta la mano en la vagina cuando van a ser mamás por primera vez. Nadie les explica. Tratan de buscar el consentimiento hablando a una mujer sorda que solo sabe señas, ¿verdad? Y es la realidad de muchas. También otra realidad muy latente es la negación del ejercicio de la maternidad, y muchas mujeres han sido sometidas a la esterilización forzada por el solo hecho de ser mujer con discapacidad. Esto también se contradice con otra lógica perversa, y es que mientras se niega a las mujeres, ¿verdad?, el derecho al aborto y al aborto libre, gratuito y demás, a las mujeres con discapacidad se les practican abortos forzados, porque es más la fuerza de que las mujeres con discapacidad no podemos ser madres y no somos mujeres, que el poder decidir por la vida. Y aquí se caen un montón de discursos y un montón de posiciones, ¿verdad? Porque entonces nosotros ni siquiera podemos escoger si queremos ser o no madres todavía a estas alturas, en el 2024, ¿verdad? Y además otras personas deciden por nosotros. Y si usted es una mujer con discapacidad cognitiva, en una familia adinerada y queda embarazada, probablemente le van a practicar sin mucho cuestionamiento moral ni bioético un aborto, y nadie va a decir nada. Y por supuesto, nadie le va a decir que usted está embarazada, ni le van a decir que le van a interrumpir el embarazo. Entonces, las violaciones a las mujeres en materia del ejercicio de la maternidad y derechos sexuales y reproductivos son para nosotros una de las cosas más fuertes que encontramos en este informe. Otra cosa que nos sorprendió bastante fue poder encontrar que en el contexto regional, más rural, las mujeres no se atreven a hablar de su sexualidad, niegan su sexualidad al 100%, pero cuando hay preguntas ¿cómo se llama?, en confidencialidad absoluta, pues todas ellas cuentan que más del 70% sí tiene una vida sexualmente activa, contrario a la que la sociedad cree de que todas son angelitos que nos reproducimos por esporas mágicas cuando tenemos hijos, y si es que tenemos. Y por más que, por ejemplo, gran parte de la realidad es que cuando usted llega embarazada a un hospital, y todavía me lo confirmó una compañera, amiga, con la que estaba hablando hoy y ayer, que es obstetra, que cuando las mujeres con discapacidad llegan a parir, diciendo, pero ¿cómo se dejó hacer esto? ¿Verdad? O como decía otra compañera, la vicepresidenta de la Alianza de Mujeres, cuando llegó embarazada de su primer hijo, le dijo, ¿quién me le hizo esto? ¿Verdad? O sea, es como inaceptable. Y esa negación ha sido tan fuerte que es impensable que hayan mamás con discapacidad, que hayan mujeres haciéndose citologías o mamografías. Solo hay un mamógrafo accesible también en el país, los mamógrafos no se bajan a la altura de la silla de ruedas, entonces tampoco hay diagnóstico por ahí. Las niñas con discapacidad son la mayor parte de las veces excluidas de la educación secundaria porque tienen más riesgo de sufrir bullying o de sufrir violencia, o por miedo también al abuso. Sin embargo, en sus casas son más víctimas de abuso sexual que en el mismo centro educativo. Y otra cosa que es completamente impresionante es que el éxito académico en personas con discapacidad es en un 90% más exitoso, si la palabra éxito se puede usar, porque para mí el éxito es, digamos, muy complicado hablar de eso, pero la mayor cantidad de personas con discapacidad con éxito académico en la universidad son mujeres, y no las dejan ir a secundaria. O sea, imagínense el potencial que tiene una mujer con discapacidad de poder llegar a la educación superior, que sigue siendo súper negada para personas con discapacidad, pero no estamos dejando que las niñas vayan a secundaria. Pero entonces hay mujeres con discapacidad brillantes, activistas, que usted las ve y dice, vea, esta tiene 10 doctorados porque sabe tanto y no tiene secundaria. Nunca la dejaron ir a la escuela por miedo a que le pasara algo, o más bien por todo este tipo de estereotipo y prejuicio que niega y priva a las mujeres del derecho a la educación en general, pero especialmente a las mujeres y niñas en situación de discapacidad.
La realidad también nos dice que las políticas nacionales en materia de género no hablan de discapacidad y las de discapacidad no hablan de mujeres. Entonces, si ninguna de las dos habla de mujeres, por supuesto, las realidades no se transforman y las decisiones no se están basando en las circunstancias propias de las mujeres. También hay una cosa que es como demasiado evidente para nosotras y es que el Centro de Información sobre Violencia o sobre Derechos del INAMO no cuenta con una plataforma accesible virtual ni tiene documentos en formatos accesibles para mujeres con discapacidad. Entonces, el acceso a la información, a los documentos más especializados, más recientes, a las investigaciones más desarrolladas en el país, con los mejores talentos que salen de las universidades, no están disponibles para las mujeres con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Hay un deber supraconstitucional de que toda norma legislativa que se apruebe que afecte los derechos de las personas con discapacidad debe ser desarrollada, debe ser consultada a las personas con discapacidad mediante consultas estrechas, es decir, con colaboración del Estado, y que por supuesto los niños y niñas también tienen que ser parte de eso. Costa Rica no ha puesto en práctica esa realidad, mucho menos ha propiciado la participación de las mujeres. No hay cuotas de participación política para personas con discapacidad, que somos el 20% de la población costarricense, y mucho menos para la participación política de las mujeres con discapacidad. Y las que hemos vivido esa experiencia, hemos sufrido una forma de violencia política súper extraño, o sea, además de que la chiquita, porque todas, así nos hablan a las mujeres jóvenes en política, la chiquita, esta chiquita que no dice esta chiquita. Además, la chiquita en sillita de ruedas, o la chiquita mudita, o la chiquita no sé qué, ¿verdad? Porque así es como la cosa. Entonces hay una negación categórica de su derecho legítimo a autorrepresentarse y a representar a todo un colectivo. Y si no hay cuotas, además, que exijan un acelere de la inclusión, de la participación política de las mujeres con discapacidad, pues nunca vamos a estar en la política. Y vamos a hacer una excepción a la regla, algo extraño, ahí ya que se le cruzaron todos los cables y de repente salió que quería tener participación política. O sucede que, por el contrario, las que hemos vivido la experiencia tengamos una enorme frustración y una enorme desesperanza de cara a poder transformar realmente los entornos, porque pese a que uno está ahí, como es una persona, digamos, pues no logra transformar eso. Desde la MUT además hemos querido visibilizar la realidad de las mujeres madres de personas en situación de discapacidad, porque su realidad no existe. O sea, hay pensión por invalidez, bueno, sí, por el Estado para personas con discapacidad, que se llama por invalidez en los términos de la caja. Hay pensión para personas mayores, hay pensión para personas enfermas, hay pensión, ¿cómo se llama? Para personas con autismo, espina bífida y con parálisis cerebral. Pero cuando esas personas que reciben cuidados 24/7 de las madres fallecen, queda una mujer de más de 50 años que le ha dedicado su día y noche a la atención de una persona con discapacidad, sin empleo, sin cuotas, sin educación, sin oportunidades reales de incluirse a la educación y sin ni un solo subsidio o ningún tipo de subvención que le permita ganar lo mínimo para tener digamos, 3 comidas al día y vivir con un mínimo de dignidad. Eso es algo perverso, el Estado no lo ha resuelto. Las personas con discapacidad adultas mayores de 18 y para arriba no recibimos cuidados, recibimos asistencia personal, es el concepto correcto, o apoyos. Y la mayoría recibimos asistencia personal y apoyos de las mamás, de las hermanas, de las abuelas, de las tías. Todas ellas no tienen una solución, porque correctamente el Estado costarricense creó la figura de asistencia personal para personas con discapacidad, y esa figura busca ser independiente de la familia para asegurarle a la persona con discapacidad una mayor autonomía, independencia y autodeterminación en la toma de decisiones. Imagínese usted a los 35 años, le dice a la mamá: mami, ¿me puede llevar a tener relaciones sexuales con el maecillo de allá que me gusta y a fumarme un puro marihuana? La mamá le va a decir que no, y usted va a tener negada el derecho de autodeterminar lo que quiere hacer, aunque pueda hacerlo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tenía que ser una persona ajena a la familia, pero no resolvió qué pasaba con esa persona que había dedicado su vida a brindar cuidados, ¿verdad? Entonces, las madres enfrentan junto con las mujeres con discapacidad formas de violencia y exclusión que solo son palpables para quienes hemos vivido la experiencia de estar de este lado de la discapacidad, ¿verdad? Y sigue siendo un tema no resuelto por el Estado ni con las políticas más recientes
sobre cuidados y apoyos. Las mujeres con discapacidad, además de ser, como lo decía al principio, además de brindar cuidados, recibimos asistencia personal y tampoco es visible en la ley en ninguna parte, no solo en Costa Rica. En todo este movimiento mundial sobre los cuidados, nadie habla de que una sola persona puede ser receptora de servicios de apoyo o de asistencia personal y además cuidadora de una persona o de un bebé o de una persona menor de edad en general. Toda esta circunstancia, por supuesto, repercute también en la calidad de vida de las mujeres. Hay un mayor desgaste, una mayor posibilidad de sufrir menoscabos en la salud. Por ejemplo, el 82% de las personas que tienen mayores dificultades para el desempeño de actividades básicas en la vida diaria son mujeres, el 82%, y el 62.3% de las mujeres con discapacidad aceptan que sus condiciones de salud son regulares o malas, ¿verdad? O sea, mucho más de la mitad están en pésimas condiciones de salud. Y finalmente, contarles que también algo que nos ha llamado la atención, que tiene su lado bueno y su lado malo, es que de 375 denuncias por violación a derechos de personas con discapacidad que recibió el año pasado la Defensoría de los Habitantes, 215 fueron de mujeres con discapacidad. Esto nos pone a cuestionarnos mucho, o sea, porque puede ser que seamos las que sufrimos efectivamente más violaciones, no tenemos duda, pero también puede ser las que estamos en mayor disposición de asumir el hecho de denunciar y defender nuestros derechos. Queremos pensar que eso también ha tenido que ver con ese aumento tan significativo en el número de denuncias de mujeres con discapacidad en la Defensoría de los Habitantes. Y bueno, la otra semana les decía, Costa Rica va a ser evaluado, vamos a presentar este informe y quisiéramos muchísimo que esta experiencia del primer informe alternativo de mujeres y niñas con discapacidad que hace el país desde la sociedad civil sea también reproducido y sea también asumido desde la agenda de otros colectivos de mujeres que tal vez no han tenido tanto que ver con la temática de las discapacidades tan profundamente, digamos, pero que sí nos puedan ayudar a reproducir la realidad de un porcentaje muy elevado de mujeres en el país que además ha procurado establecerse desde la misma concepción del informe con una lógica de diversidad etaria que recoja, digamos, a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres y a las mujeres mayores. En Costa Rica, además, esto es otra cosa muy importante de mencionar. El tema de salud mental de las mujeres, o sea, de por sí el tema de salud mental de las mujeres ha sido siempre fatal, ¿verdad? Porque hay toda una psiquiatrización, no sé cómo es la palabra correcta, de las mujeres, de nuestras actitudes beligerantes, de nuestras actitudes vehementes, de cuando no queremos ser tolerantes a un sistema opresor, patriarcal, y siempre se le da una patología psiquiátrica a nuestra actitud de defensa y de participación. Pero además, el sistema que hemos vivido ha generado y detonado muchísimas situaciones de crisis de salud mental en mujeres y ha generado todo un movimiento del orgullo loco a nivel internacional y ha generado toda una lógica de lucha contra el modelo cuerdista que nos divide en locos y no locos, porque en realidad ojalá todos estuviéramos locos porque estaríamos en completo desacuerdo con este sistema y las cosas quizá ya habían cambiado, pero esta dualidad de loco y no loco pues ha repercutido todavía más fuerte en las mujeres, que se les ha negado incluso la maternidad, la posibilidad del ejercicio de sus derechos patrimoniales sin importar el estatus social o la condición socioeconómica de las personas. Y cuando las mujeres llegan a la vida adulta y adulta mayor y dicen, ya crié a mis hijos, ahora soy feliz, me puedo casar con quien yo quiera porque había enviudado desde los 20 y desde eso me dediqué a criar y ahora sí quiero hacer, las declaraban incapaces, les quitaban sus bienes porque los hijos decían, se volvió loca esta madre que se va a casar a estas alturas de la vida y antes nunca se casó porque estaba cuidando, ¿verdad? Entonces, esta lógica sigue afectando a las mujeres mayores que son privadas de sus bienes arbitrariamente, que son, ¿cómo se llama? Son abandonadas en hospitales después de sufrir una crisis de salud física o mental, que luego terminan viviendo en alternativas residenciales de larga estancia para personas mayores sin visitas, con una, digamos, una mucho más
grave y profunda violación de derechos, porque también la supervisión de los centros ha ido disminuyendo y se ha ido menoscabando, y el CONAPAN casi que lo quieren desaparecer, y ya hay una ley que, contrario a recoger esta lógica de que la pirámide ¿cómo se llama? Demográfica se está invirtiendo y que cada vez va a haber más personas mayores, pues hay una intención de esta administración de cerrar el CONAPAM y de cerrar el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y de meter todo en una bolsa como si todos fuéramos homogéneas, iguales, en lugar de estar fortaleciéndolas para crear las oficinas de género de estas instituciones, o para crear en el INAM una oficina de personas mayores y de discapacidad que entienda la realidad de cuando una mujer sufre violencia y además está en situación de discapacidad. Y bueno, lo cierto del caso es que es bastante lo que podríamos señalar, pero en un día como hoy, en el que se apela a lo positivo y a la sororidad entre las mujeres, pues nuestro llamado sería que los colectivos de mujeres se saquen el ratico de ver este resultado, que no es el más perfecto, que es nuestro primer ejercicio, que podemos tener mil errores, ¿verdad? Como colectivos participamos de estos 6 organizaciones jurídicamente establecidas, un colectivo nacional y además más de 167 mujeres lideresas, como les dije al principio. Hicimos un taller nacional de mujeres sordas, porque para poder hacer la encuesta o las entrevistas con ellas tiene que ser de forma sincrónica en lengua de señas, ¿verdad? Para poder recabar la información y respetar su identidad cultural y lingüística. Y además hicimos un taller con mujeres con síndrome de Down, que también por su particular condición, ¿verdad? En su forma de aprender diferente y de interpretar diferente en los contextos, pues requieren de que se haga con lenguaje aumentativo y alternativo, con el uso de iconos e imágenes, para que ellas puedan expresar cómo se sienten, digamos, y hasta los emojis ahí son importantes, ¿verdad? Quizás yo no pueda explicar qué tan mal me parece lo que estoy leyendo, pero puedo hacer un emoji para abajo, y entonces hasta eso hay que aprender a usar, ¿verdad? Para garantizar que estas mujeres con discapacidad cognitiva adultas puedan expresarse como mujeres adultas y en libertad. Y les cuento que el ejercicio nunca lo habíamos hecho. Para nosotros para nosotras como mujeres de la Alianza Mujeres fue aleccionador, porque en una sala estaban las mujeres con discapacidad, con síndrome de Down, y en otra estaban las mamás de las mujeres con síndrome de Down. E hicimos recolección de datos y entrevista y participación y aportes de los 2 grupos por separado, porque las mamás, aunque lo intentemos y lo intentemos, y el hijo va a decir algo grave y letal que puede exponernos a nosotras o a toda la familia, uno trata de intervenir para evitarlo, y bueno, entonces no queríamos que eso pasara. Entonces, las mujeres con síndrome de Down participaron riquísimo, con una libertad enorme, hablaron de sexualidad, de cómo se percibían como mujeres, de cómo percibían el placer, de qué les era negado, de qué les decían las cosas, y en la sala de la par, las mamás no tuvieron 30 segundos de paz. Eso fue una experiencia súper entretenida, y también dio para que pudiéramos acercarnos al Fondo Mundial de Población y pedirle que, bueno, nosotros hemos venido trabajando desde el 2021, del 2022, talleres de derechos sexuales y reproductivos con dispositivos como un útero táctil, para que las mujeres puedan conocer bien cómo, las mujeres ciegas, por ejemplo, puedan entender bien cómo es su aparato reproductor por dentro y por fuera. Hemos también entregado cubos para la colocación, para aprender la colocación del condón femenino, bueno, y también del condón tradicional, y para aprender a usar la copa menstrual, y para que veamos cómo se colocan los dispositivos de anticoncepción y para qué sirve cada uno y cuáles son, como toda la información acerca de anticoncepción, de gestión menstrual y de salud sexual. Y esto lo hemos hecho porque nos patrocina el Fondo Mundial de Poblaciones, y valga la oportunidad para decirles gracias, porque no hemos encontrado o no hemos sabido buscar, quizá por ¿cómo se llama? La desilusión que tenemos con la institucionalidad pública, quién nos puede ayudar a financiar esto, porque nuestro objetivo siempre es, si hacemos un taller en esa comunidad, dejamos una caja con todas estas cosas para que ellas puedan reproducir los talleres con sus compañeras en las comunidades, ¿verdad? Ante tanta limitación de recursos, pues es la estrategia que más nos favorece. Y entonces vamos a tener un taller para mujeres con síndrome de Down y para las madres, para que se pueda respetar también mucho más su vida como adultas, para evitar formas de violencia poco convencionales para la mayoría de las mujeres, pero que en nosotros son súper fuertes, como son
el capacitismo, el cuerdismo, la infantilización, la sobreprotección, ¿verdad? Que nos convierte en niñas para siempre y que además nos niega la oportunidad de un desarrollo efectivo en la sociedad y ha hecho también desde la misma imposición de un sistema patriarcal, capacitista y cuerdista, que las mujeres con discapacidad estemos en medio de una sociedad de la que no nos sentimos parte por más que lo intentamos, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí es el asunto y ojalá puedan buscar este informe, lo puedan divulgar, lo puedan leer, no es tan grandototote, es en realidad de un tamaño razonable para todo lo que había que decir y que puedan enterarse más y que puedan aprender más de esta realidad de las mujeres y las niñas con discapacidad en Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Enviamos un saludo a las personas que nos siguen a través de la transmisión. Tenemos una pregunta, bueno, y un comentario de Mainier que quisiera leer, que dice: la lucha por la mujer es problema político, social, económico, cultural y moral, fraguado por un patriarcado desigual y inmoral que controla el poder total. Y Rebeca Astorga nos pregunta: ¿qué acciones desde sus organizaciones se han tomado para exigirle al INAMO una gestión adecuada? Entonces, bueno, les dejo ahí con ese comentario, con esa pregunta, y creo que tendríamos como un par de minutos cada una para aportar un último comentario al respecto y hacer pues ya nuestra intervención final. Entonces vamos a comenzar, si gustan, por Enid. Adelante. Bueno, si es en relación a la pregunta, en realidad, bueno, decir que MUSADE es parte del Foro de las Mujeres del INAMO, una de las pocas instituciones, recuerdo el programa Hospital Sin Paredes, que tenía una estructura organizativa ahí que era importante y ahorita el INAMO la tiene. Sin embargo, parte del deterioro del que hemos estado hablando el INAMO tiene que ver con a pesar de que es una estructura que el mismo, la misma ley constitutiva del INAMO tiene integrada ahí, hay en este momento una confrontación importante entre una serie de organizaciones que forman parte del foro y el mismo, especialmente la presidencia ejecutiva y la ministra de la Condición de la Mujer, ¿verdad? Porque estas dos figuras del INAMO han asumido una posición muy pro Chávez, entonces, inclusive de defensa de muchas de sus actitudes. Entonces, en este momento el INAMO está cercano a enfrentar una auditoría externa. Nosotras, en el caso de MUSADE y varias organizaciones importantísimas en el país, como Alianza de Mujeres Costarricense, que es una organización histórica, ¿verdad? Y otras organizaciones, hemos presentado varias acciones ante la Junta Directiva pidiendo que se revisen acuerdos, que se revisen cómo se está integrando el mismo foro y las acciones que se están asumiendo, pero en realidad, bueno, ellas formalmente siguen instrucciones del presidente de la República, que ya sabemos cómo maneja a las mujeres de su gabinete, de su gobierno, y entonces está siendo difícil en realidad. Por eso estamos, digamos, con una preocupación profunda y creo que es importante que le demos seguimiento a esto de lo que está pasando con el INAMO. Sí, en concreto se han estado haciendo algunas acciones, pero está difícil en medio de este gobierno que sus oídos son completamente sordos a las demandas que desde las organizaciones sociales, ya sea en este caso desde las mujeres, pero en otros campos ya lo hemos visto también, se están planteando. Y bueno, aprovecho tal vez para entonces de una vez despedirme, agradecer el espacio, me parece que es riquísimo y que bueno, deberíamos tener más espacios, tanto locales como nacionales, donde podamos abrir espacios de discusión. Me parece que lo que Erika estaba planteando es una investigación muy importante y un acercamiento a la realidad de las mujeres con las que ustedes están trabajando, que como usted dice, debe ser de resonancia y también de preocupación también de nosotras que trabajamos en otros espacios, pero que al final
como decíamos antes, tenemos que articular, porque al final no solamente pierden las mujeres con discapacidad, pierden las mujeres de las zonas rurales y pierden las mujeres de todo lado. Y quizás esta realidad de las mujeres con discapacidad es una realidad que si no la vemos, si no se investiga y no se plantea, las mismas mujeres que estamos en la lucha por los derechos de las mujeres, no la visibilizamos. Así es que muchísimas gracias, Erika, por toda esa exposición. Muchísimas gracias, Emi. Adelante, Darla. Sí, tal vez para rescatar algunas cosas de la intervención que nos hicieron por Facebook, que nos acabas de leer. Y me parece muy importante porque es muy cierto que nuestra lucha es un problema como de muchas, muchas, muchas instancias, desde lo político, que creo que lo hemos hablado mucho acá, hasta lo social, lo económico, con todo ese tema de la libertad económica, que siempre como mujeres es algo muy importante, y cultural, porque en la mañana también me salió un video de una chica que es artista, que trabaja en teatro, que mencionaba que ser una mujer en el arte es siempre estar resistiendo. Y yo pienso que también ser una mujer en muchos espacios es siempre estar resistiendo, porque si está en lo político, siempre le van a cuestionar su opinión, como mencionaban antes, van a decir qué está diciendo esta niña, esta huila, etcétera. Si está en un espacio económico, también te van a cuestionar de que si sabes o no lo que estás diciendo. eh, en un espacio social de toda la vida, con el mansplaining y los micromachismos que vemos en la sociedad, y en todos los temas de la desigualdad y la inmoralidad, y cómo eso se va sumando a la categoría de ser mujer, o cómo se van agregando, como lo hemos mencionado antes todo el programa, diciendo, soy una mujer, pero también soy de una zona vulnerabilizada, soy una mujer, pero también soy una persona neurodivergente. Y así se va como este cúmulo de opresiones que siempre nos hace seguir resistiendo aún más, independientemente de nuestra trinchera. Yo quería cerrar con algo que leí en la mañana que decía como que mientras hay esperanza hay vida. Y yo creo que al menos en el movimiento la esperanza se traduce como seguir luchando por un mundo que tal vez yo no voy a ver, pero que sé que mis hijas pueden llegar a verlo o que alguna niña en un futuro va a poder llegar a vivirlo. Y es como esta esperanza de que también tuvieron antes las que lucharon hace muchos años, de que tal vez yo no viví esto, pero sé que en el futuro otras lo van a poder vivir. Entonces es como una gran motivación para seguir luchando, que sé que a pesar de todo, de que tal vez hay muchas cosas que yo ahorita no puedo cambiar, me incomodan y voy a seguir luchando para que en algún momento alguien pueda cambiarlas y lo que yo hice pueda marcar un precedente para ese cambio. Y agradecerles también por haberme invitado al programa. Muchísimas gracias, Darla, por ese último pensamiento y por todo lo que nos has compartido esta noche. Adelante, Ire. Gracias, compañeras. Primero que nada, muchas gracias a las personas que nos están siguiendo hoy y las personas que lo verán después. Esto es muy significativo, ¿verdad? Este espacio, puntualmente, en el que decidimos no marchar, ¿verdad? Por lo menos las 4 que estamos acá, sino hacer un espacio de compartir saberes y análisis, ¿verdad? Crítico, que eso es lo más importante. Estas voces no se apaguen y más bien crezcan cada vez más y más mujeres en conocimiento y en espacios de corte comunitario como es Alternativas. Yo sí creo que hay que rescatar que dentro del INAMU, así como en todas las instituciones, hay compañeras que están poniendo el cuerpo para trabajar por esa institución desde la perspectiva de género. Y ahí es donde sociedad civil tiene un papel, ¿verdad? Tenemos un papel fundamental. No nos podemos quedar calladas y hay mecanismos de denuncia. Entonces, tal vez no es que voy a denunciar inmediatamente a mi profesor acosador porque tengo un vínculo de poder que me revictimiza, ¿verdad? Pero sí puedo denunciar situaciones institucionales u organizacionales que no me gusten, aliarme con otras compañeras. En el tema del INAMU, lo mismo. O sea, que venga una jerarquía a posicionar o imponer otras visiones, ¿verdad? Y otros modelos para ese instituto, no quiere decir que lo vamos a perder, ni quiere decir que el movimiento de mujeres nada más vamos a dejar que pase. Tanto así que en este examen periódico universal del que creo que hablaba Erika, ¿verdad, Erika? Si es así, estabas hablando del examen donde todas estamos redactando, ¿verdad? En el caso nuestro también somos compañeras del Comité de Seguimiento Agenda CEDAW. Entonces estábamos redactando un pequeño informe, están los informes sombras que siempre presentamos desde ese mismo comité, está el seguimiento legislativo, ¿verdad?
O sea, como sociedad civil tenemos que hacer participación ciudadana a partir del control de las instituciones y los empleados y empleadas públicas. Y ningún ministro, ningún ministerio se manda solo. O sea, nosotros y nosotras somos las que tenemos que estar ahí en estos espacios, conversando, aprendiendo, discutiendo. Y me quedo con lo que dijo Darla hoy. Todo lo que nos atraviesa a las mujeres es político, ¿verdad? Entonces, en el momento en que más voces se difundan, yo soy de las que digo, abramos escuelitas feministas de garaje. En todas nuestras salas caben 4 o 5 compas para sentarse a estudiar textos. Y si ocupan metodología en USA, hay un montón, ¿verdad? O sea, pero tenemos que seguir posicionándonos desde el conocimiento y con una patita en la calle en los movimientos sociales. Muchas gracias a todas. Buenas noches. Y una jornada de 8M que cada vez nos haga sentir más articuladas. Gracias, Ire, por todo. Tal vez vamos para aclarar, Ire, que no es este informe no es del EPU, es de la revisión de la Convención sobre Derechos de las Mujeres de las Personas con Discapacidad, digamos que es otra convención, bueno, es como la CEDAW, pero para personas con discapacidad, y lo que hicimos fue construir por primera vez un informe solo de niñas y mujeres con discapacidad. Hay otro informe ¿cómo se llama esto? De la coalición de organizaciones de la que también participamos con aportes, pero este fue específico, es un informe de alrededor de 10.000 palabras que recoge las situaciones más graves de lo que se ha observado y sobre todo muchas recomendaciones en todas las áreas de la vida de las mujeres y niñas, no en la totalidad de artículos de la convención, sino en los que las mujeres y niñas en los diferentes espacios de consulta aportaron. Yo quería, tal vez, si me lo permite, Daya, hacer como una conclusión. Adelante, dale. Cerramos 7:55, o sea, ya. Sí, nada más decir esto. Yo creo que entender lo que pasa con las mujeres con las mujeres en general en el mundo pasa por reconocernos diversas, por reconocernos por el valor que tenemos en el medio de nuestra gestión, sea que lo que hagamos sea doméstico, sea laboral, sea activista, sea rural, sea académico. Creo que nosotros no podemos caer en el juego de señalar a las academistas, a las aquellas, a las otras, ¿verdad? Esta sí es feminista, esta no es feminista, aquella dejó de ser feminista y se convirtió en esto, sino que deberíamos poner más atención a cómo atender lo que realmente nos pasa en la cotidianeidad, en la cercanía, desde la empatía, reconocer también cómo el patriarcado marca y destruye la vida de hombres que terminan siendo violentos, muertos por violencia producida por el mismo patriarcado, y de cómo podemos hacer una lucha conjunta que transforme realmente la sociedad en una sociedad feminista que garantice condiciones de vida digna y de igualdad para todas las personas. Y yo sí quiero cerrar diciendo, eso no es posible en un mundo que asesina, como están asesinando en Palestina, y cierra los ojos y no lo dice. Y yo lo digo todos los días, hay que hablar de Gaza, aunque nadie le dé a uno ni medio like, porque a veces me ofende profundamente que nadie vuelva a ver lo que uno dice, pero aunque nadie dé ni un like, hay que hablar de Gaza todos los días, porque eso que está pasando en Gaza va a transformar la realidad del mundo entero para los años venideros. Y bueno, que este 8M sea una gran reflexión. Muchas gracias a ella por apoyarnos en esta gestión y a ustedes por atender la convocatoria y la invitación. Muchas gracias a todas y buenas noches. Buenas noches.